Muy buen fin de semana, República Dominicana. Bienvenidos a esta nueva entrega de El Repaso correspondiente al día de hoy. Hoy, Robert Del Orbe e Israel Figueroa estamos con ustedes para presentarles la actualidad y cómo ha transcurrido las cosas este fin de semana. Bienvenido, Del Orbe. Bueno, Israel, me siento cómodo hoy porque después que el ministro Fulcar fue destituido, yo puedo hacer un buen repaso. Sé que estamos abiertos al diálogo con usted y a llevar la agenda con un debido proceso y un debido repaso. Así es. Comenzamos con el tema del discurso del presidente Luis Abinader, que ha concitado la atención de los medios de comunicación. El mundo político se ha detenido para analizar lo que el presidente dijo. Fue un discurso a todas luces reeleccionista. Ya estamos a mitad de gobierno, estamos ya a 2 años de periodo. El presidente ha sido fiel a su estilo, no se acostumbra a una rendición de cuentas el 16 de agosto, pero el año pasado, y este lo repitió, él se ha dirigido al país. Constitucionalmente, el 27 de febrero es la fecha en la que se rinde cuentas. El presidente repasó lo que han sido sus logros, lo que han sido sus desafíos de cara ya al tercer año, donde este año, ya en la fase en la que estamos, ya la posición del presidente Luis Abinader, la posición del gobierno, la narrativa oficial, se verá cada vez más impactada por el discurso de la oposición, porque evidentemente hay que comenzar a meterse en la cancha de cara a las elecciones del año de arriba, del 2024. En resumen, el presidente se dirigió al país, mucha gente estuvo feliz con lo que escuchó. La oposición entiende que no hay razones para celebrar, que son 2 años de anuncios, de primeros picazos, dice tanto el PLD como el partido Fuerza del Pueblo, que lidera Leonel Fernández, y son muchas cosas que esperamos que se concreticen de aquí al final del gobierno. Bueno, lo primero destacar la parte atípica del discurso, que fue el lugar. Sí. Regularmente nosotros estamos acostumbrados a utilizar la Asamblea Nacional. El presidente decidió... Repito, esta no es la rendición de cuentas constitucional. No, claro, es rendición de cuentas. Pero, claro, está de la mano... Es un discurso del país. Va de la mano con un hecho histórico, que es la guerra restauradora. Así es. Para mí la real guerra de independencia. Propia de independencia. Pero hay que destacar de que el presidente Luis Abinader en estos 2 años destacó elementos importantes. El caso de la parte de la educación, en lo que tiene que ver los niños de 3 años, que va a implementar a partir del ministro Ángel Hernández, que es un ministro con una formación envidiable desde el punto de vista académica. Nosotros aspiramos que esa formación que él tiene se pueda convertir en logros para la gestión y para la sociedad dominicana. Es un buen técnico, ojalá sea un buen gerente. Ahora, él es franco, porque cuando él dijo más de 250 mil millones de pesos fueron echados al zafacón, en el entendido de que los niños de la República Dominicana todavía no bien saben leer y escribir, y yo creo que es un desafío. Cuando él puntualiza cosas, al parecer es porque lo va a hacer. Así y nosotros auguramos éxito, evidentemente, porque habíamos dicho lo que estaba mal por parte del ministro Roberto Fulcar, de quien también habíamos depositado un grado de esperanza por su formación, pero en un tanto la arrogancia le hizo una mala jugada. Creo que eso deben ponderarlo otros ministros, otros directores, de que hay que ser humilde y escuchar, poner el corazón en el oído del pueblo. En la parte del discurso, un discurso de más de 40 minutos, el presidente nos tiene acostumbrado a durar poco tiempo. Sí, sus discursos son cortos, son muy precisos. Muy precisos. Pero es el estilo del mandatario. Sin embargo, en esta ocasión, 45, 44 minutos, el presidente en algún modo supo condensar lo que había sido el informe de cada funcionario que trabaja con él. Pudiera uno estar a favor o en contra del presidente, pero hay aciertos, como en el caso de la agricultura, el caso de los alimentos. En medio de una pandemia, el presidente le toca dirigir los destinos del país. La República Dominicana no tiene desabastecimiento. Afortunadamente. Afortunadamente. Obviamente, una inflación
que ronda los 9.5%, es un indicador de que las cosas desde el punto de vista de compra, el peso se ha devaluado. No obstante, en el plano internacional... Y los salarios. Claro. Valen menos. Tenemos menos dinero trabajando por las mismas horas. Exacto. Pero es un problema internacional. Hay un problema de una crisis, obviamente la situación sanitaria de la pandemia, que se suma con la invasión Rusia-Ucrania, y yo creo que en eso hay que ser hasta comprensible con el presidente de la República. Con relación al tema eléctrico, el presidente hizo un énfasis interesante, habló de una inversión de unos 1.200 millones de dólares a un rango de 2 años. Yo pienso que todavía hay mucho que hacer en esa parte. Quizás no todos los actores nombrados por el presidente en el ámbito eléctrico tienen la capacidad. Algunos yo dirían que son ineptos, desde el punto, no todos, claro, desde el punto de vista... Hay buenos técnicos ahí, pero también hay muchos que dejan mucho que decir, sobre todo con el mal manejo de la comunicación, declaraciones desafortunadas que cuando nosotros queremos utilizarlas para hacer planteamientos, Israel, no sabemos si se trata de una payasada o algo... No, son ridiculeces a todas luces. En lo absoluto. No. A 2 años, el presidente Luis Abinader sigue siendo el vocero de su propio gobierno. Es un riesgo para la imagen presidencial. Los anuncios grandes y pequeños, lo dice el presidente. Los logros en la policía, los anuncia el presidente. Los logros en educación, los anuncia el presidente. ¿Usted no cree que el presidente necesita un vocero? Él dice que tiene uno, pero yo no lo sé. Pero usted no le puede recomendar a un Robert del Orbe. Usted sabe que usted conoce buenos comunicadores. Ese es nuestro hermano, Robert del Orbe. Porque usted me tira una dura, pero a la vez yo tengo que acomodarla. Presidente, escucha a Robert del Orbe, Israel. Bueno, a 2 años es un riesgo que el presidente sea que tenga que decirlo todo, porque hemos estado acostumbrados a una gestión presidencial que la imagen del presidente se reserva. Un speaker siempre. Siempre un speaker. Y que los ministros comunican, ¿verdad? Comunican logros en agricultura. Hay un gabinete de turismo, por ejemplo, que sale David Collado y da las buenas noticias. Siempre cada mes rompe Mire, lo del metro, ¿cómo usted valora? Porque hubo una respuesta contundente a Leonel Fernández, que salió de una vez a decir, bueno, se ve como que el maridaje es un poco ya terminado. Tú me dices, ¿Usted cree? Yo creo que es estratégico. No me parece que sea de que... No. O sea, no. No, pero yo creo que es estratégico. ¿Sabes por qué? Porque es que hasta este momento, si bien es cierto que las encuestas de peso, las que nosotros todos creemos, no han salido todavía, pero hay algunas que ya han salido. Y hay algunos grupos económicos que han estado haciendo ese trabajito. Y, claro, es temporáneo del punto de vista. Sí, claro, es extemporáneo, pero el partido Fuerza del Pueblo todavía no tiene no logra alcanzar el porcentaje que tiene su líder en el electorado. Claro. Y es un tema de estructura. Entonces me parece que es una estrategia por ahí como que para polarizar el debate entre ellos dos y ahí terminar con excluir de la participación y del debate político al que ellos sí quieren excluir desde el primer momento, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Y quiero decirle, a propósito que usted habla del PLD, que el PLD tiene un reto ahora mismo, que si le sabe sacar el provecho, porque el doctor Leonel Fernández ha estado solo, como en la parte absolutista, sí, claro, él ya es el candidato definido. Exacto. De la Fuerza del Pueblo, el PLD no tiene candidato. Todavía no tiene. Ahora, vislumbra que si dentro del PLD se respeta el orden democrático, Abel Martínez, y mire, usted sabe que yo no soy de Abel, pero soy un periodista... Usted es más cercano a Margarita que a Abel. ¿Quién? Usted. No, de ninguno, pero creo que Abel tiene más condiciones políticas y le garantiza en una confrontación con el presidente Luis Abinader ser un gallo de pelea con mayor arraigo y con mayor combate. Responde con más argumentos. Dice. Con mayor argumento, mayor capacidad en esa parte. Yo creo que si el PLD se la juega y el presidente Danilo Medina permite un proceso interno democrático y transparente, ya con un Abel a la cabeza, yo creo que la situación desde el punto de vista de las diferencias a nivel ya en la parte del electorado abierto sería más interesante. Bueno, vamos a ver cómo sigue el asunto Abel, Margarita y del otro lado Abinader, Leonel. Lo cierto es que
este discurso ha sacado, bueno, ha sacado... La oposición está trabajando fuertemente. Así ha provocado cocodrilos, porque Leonel salió en estos días, dije que tuvo un sueño y vio un cocodrilo, refiriéndose a la parte figurada a Margarita y a Abel, pero al parecer el león en el sueño era muy grande y con un simple rugido se fueron el cocodrilo y la otra figura. Ese es un lenguaje metafórico del presidente Leonel Fernández. Bueno, lo cierto es que la oposición sabe que solo no van para ningún lado. No, es que las alianzas siempre Las alianzas son necesarias y en el mejor momento del PLDismo, siempre que ganaban en primera vuelta, era con una gran articulación de alianzas. Cerca de un 15 o un 16%. Siempre le aportaron los aliados. O sea, muy significativo. Muy significativo. Amigos, una pausa y al regreso más de El Repaso. Por favor, no se muevan. Qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, ay, ay. Finos perfumes te encantarán. Y en el gigante supermercado todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti. Seguimos con el repaso y en esta parte final una buena noticia que recibieron los usuarios de los aeropuertos del país y es que va a ser regulado el uso de las sillas de ruedas. De verdad que en cualquier aeropuerto del mundo tú te das cuenta de la fila de los dominicanos, primero por la bulla, el ruido, y si es de aquí para allá, si es para salir... El dominicano es muy estratégico. O sea, la cantidad de sillas de ruedas. Todo el mundo está malo. Pues yo no entiendo. Entonces, tan pronto... lo que pasa es que quienes tienen la silla de ruedas le dan un trato preferencial, le dan prioridad, le hacen los procesos de VIP prácticamente por sus limitaciones físicas. Sin embargo, es más que evidente que ese recurso se está abusando en los aeropuertos dominicanos y hay que ponerle un coto a eso. Mira, a propósito de ese tema, Israel, yo creo que los dominicanos tenemos que asumir un poquito más la educación y el buen comportamiento, porque hemos visto en algunas aerolíneas, aviones en pleno vuelo, que se ha manifestado trifulcas, sí, donde han participado dominicanos con muy mala educación. Sí, claro. Entonces yo creo que tenemos que hacer un buen nombre del país. Sí. Cada acción negativa de un conciudadano, de un nacional, evidentemente nos hace daño a todos. A todos. Yo creo que eso hay que tener mucha cuenta. Una mala noticia fue que en marzo de este 2022 fue el mes donde más mujeres murieron por violencia en el país. Tenemos que activar todos los organismos de protección a la mujer, pero también una campaña por la salud mental. Claro. Porque es que cuando aquí se habla de violencia y le ponemos un apellido, violencia contra la mujer, violencia contra los niños, es una sociedad violenta en sentido general. Hay que trabajar a la persona, hay que trabajar el ser humano, qué está pasando, qué está motivando que los dominicanos cada vez más se vuelvan más violentos y que la resolución alternativa de conflictos no sea una vía para dirimir situaciones, para dirimir diferencias entre personas. Entonces, ojalá que nosotros avancemos en la educación, en la formación familiar, para que tengamos una sociedad donde se pueda convivir cada vez mejor. Mire, me atrevo a decir, como periodista acucioso, que los dispositivos, los celulares smartphones, celulares inteligentes, tienen una gran contribución de la violencia de pareja. ¿Por qué? Porque cuando no teníamos esa tecnología,
No es que no ocurría violencia, y más en una sociedad patriarcal como la nuestra, donde el hombre tenía 4 sucursales, 3 sucursales, una mujer del lado de la otra, con hijos. 2 familias, 3 familias. Pero en este momento la mujer ha logrado, dominicana, un avance en el orden económico y académico. Bueno, podemos decir que hay más mujeres en las academias que hombres, ya lo hemos comprobado por las sesiones o las aulas. Sin embargo, la tecnología no bien utilizada está trayendo como consecuencia, si se quiere mover ese hombre de las cavernas, de la parte primaria, porque uno se educa, pero se queda guardado ahí ese hombre primitivo, esa mujer primitiva. Y yo creo que la violencia ni siquiera es de género. Es una violencia social que se aprende en el hogar. Claro. Y se extrapola en los diferentes estamentos donde a ti te toque vivir, y mucho más a nivel de pareja, que es donde más se manifiesta. Y qué lamentable, como usted dice, que el mes de marzo haya sido con estadísticas tan elevadas. Muy fuerte. También, para mí una mala noticia es que Proconsumidor, aquí lo tengo, Proconsumidor viene esta semana junto con algunos comercios buscarán abaratar los precios. Cada vez que yo veo esa información me da mucho miedo, porque los precios los rige el mercado. Y nada hace subir más los precios que cuando se intenta controlar. Entonces yo lo que entiendo es que la mejor manera de enfrentar la inflación no es con anuncios como esto, es que, bueno, sencillamente me gustaría ver más a Proconsumidor cayéndole atrás a las ofertas engañosas, a los robos a los clientes, pero no a fijar precios, porque evidentemente no creo que vaya a poder. Mira, te voy a decir algo, y yo sé que te ha pasado, Israel, con la experiencia que tienes como periodista. Cuando agarran un alijo de droga, nunca agarran a los verdaderos dueños de la droga. Claro que no. Siempre agarran a los... El pelagato. Sí, los chivitos. Lo mismo ocurre en el caso del Proconsumidor, en una era de tecnología avanzada, de mercados abiertos. Tú tratar de controlar los precios, primero es una locura. Absurdo, totalmente. Y yo creo que si queremos controlar la inflación, lo primero es racionalizar la producción, pero además que la producción que tenemos al productor se le compre y de inmediato se lleve al mercado por la vía correspondiente. Para eso no hay que descubrir el agua tibia. Eso está ahí. Claro. Y es viable. Ha ocurrido anteriormente y ha dado resultados. Claro. Ahora, lo que ha ocurrido anteriormente y no ha dado resultados, es la intervención en el mercado, fijar precios, ese tipo de cosas sabemos que no. Robert Del Orbe ha sido nuestro invitado prácticamente nuestro invitado para comentar la actualidad en este fin de semana. Muchísimas gracias por sacarlo de su villa, de su hacienda. Bueno, yo agradecido, y a propósito del discurso, me veo todo un galán allá. Quiero felicitar a los técnicos, han hecho un buen trabajo. Y cada vez que veo este programa aumenta la demanda, me llaman varias personas. De Proconsumidor que no me llamen, porque casi siempre son llamadas depresivas. Muchas gracias por su participación. Usted sabe que yo lo quiero como un hermano, ¿verdad? Eso es recíproco, amigos. Robert Del Orbe estuvo con nosotros. Ustedes quédense, que todavía tenemos más contenido. No se muevan. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, 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 finos perfumes te encantarán. Y en el gigante supermercado, Todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti. Gracias por continuar con nosotros en el repaso, y tenemos el altísimo honor
de contar con el pastor Carlos Peña del partido Generación de Servidores con nosotros, y con él conversaremos acerca de la actualidad política nacional. Bienvenido, pastor. Un gran placer, Israel. Bueno, desear que Dios bendiga tu audiencia, bendiga el programa y que nos permita darle un contenido agradable a toda esta audiencia que te sigue cada entrega. Que así sea. Pastor, Generación de Servidores, ¿cómo anda? Tengo entendido que hay muchísimo trabajo porque es la más reciente organización política reconocida por la Junta Central Electoral, y evidentemente que el último que llega al sistema electoral tiene más trabajo pendiente. Así es, y estamos dispuestos a hacerlo, Israel. Estamos recorriendo el partido, municipio por municipio, provincia por provincia. Estamos ya identificando esa gente, ese liderazgo local, esa gente valiosa que ama la patria, que ama a nuestra nación, para identificar la posibilidad de que vaya en nuestras boletas. La recepción que hemos recibido ha sido impresionante. La gente nos estaba esperando. Estábamos en Higüey el fin de semana pasado y nos encontramos con un grupo de personas valiosísimas que me dijeron, uno de ellos me tocó la fibra más vibrante de nuestro corazón y nos dijo: ingeniero, mire, el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo, los partidos viejos del sistema me han estado buscando para que yo vaya en la boleta de ellos. Y yo le dije que no, que yo no voy a ir en la boleta de ellos porque, me dicen esa persona, sí, porque yo no tendré forma de hablarle a la gente de Higüey de un proyecto en la provincia yendo con los mismos actores. ¿Qué le voy a prometer yo? ¿Qué le puedo decir yo a la gente si voy como un candidato de uno de esos partidos viejos, corruptos, que no han resuelto problemas, comprometido con lo viejo, comprometido con lo que no ha servido del ayer, ¿no? Entonces me dicen, con mucho gusto, yo quiero que usted nos permita ser candidato en tal nivel de aspiración electoral. ¿Cómo se van a elegir los candidatos? Los estatutos nuestros establecen varios métodos, ¿no? Vamos a escoger el método más escueto, el método más abreviado y de menos complicaciones, para dar oportunidad a la mayor cantidad de personas que vengan de la sociedad civil, que vengan de las estructuras de base de los barrios, que vengan de los sectores empresariales, que vengan de las iglesias, ¿no? Exacto. Mucha gente que van a estar en nuestras boletas de todas las confesiones religiosas, gente que ama la vida, gente que se opone al aborto, gente que ama la familia, que promueve la familia como estructura funcional de la sociedad. De manera que el trabajo lo estamos haciendo y estamos presentando, sumado a eso, una alternativa diferente. El país necesita que algo diferente lo gobierne. El país necesita un oxígeno distinto al que hasta ahora se le ha entregado. Y nosotros, como el cambio fracasó, como el cambio ha sido una gran estafa, estamos proponiéndole a la gente transformación. Queremos transformar la República Dominicana, construir una República Dominicana grande, y para eso necesitamos del apoyo de toda nuestra gente, de ese padre de familia, de esa madre de familia, de ese joven profesional, de ese nuevo votante, de ese 500,000 de nuevos votantes que habrá. 500,000, es Dios mucho. Mediante, en las próximas elecciones. A ellos les decimos, no tienen que recorrer los caminos viejos que no han servido, no tienen que transitar los errores que nuestros padres probablemente transitaron. Vamos a construir una República Dominicana grande pero distinta, con actores distintos. No lograremos transformar el país si esa nación no se permite ser conducida por gente nueva, por gente que conozca el Estado, que no vaya a improvisar. Quienes gobiernan en este momento han dado evidencia de ser grandes improvisadores. Nosotros no vamos a improvisar en ninguna de las áreas. En materia energética tenemos un plan, en materia agropecuaria tenemos un plan, en materia de seguridad ciudadana tenemos un plan en materia de seguridad social, en materia de seguridad nacional. Sabemos qué vamos a hacer desde el primer día, desde ese 16 de agosto del año 2024, ya sabemos las medidas que vamos a tomar para redimir al pueblo en lo económico, en lo político y en lo social. Escuchándole, me gusta mucho que la clase política y las opciones políticas se diversifiquen. Sin embargo, hay que reconocer que no es la primera vez que en el ambiente político aparecen grupos, partidos nuevos. Sin embargo, la historia, la experiencia que tenemos nos dice que eso, primero, son de corta duración
y a quienes mejor les va terminan afiliados a uno de los partidos del sistema. De hecho, algunos terminan por una candidatura, optan por una candidatura municipal o congresional y ahí termina la historia de ese partido. ¿Será esta la historia de generación de servidores? La historia nuestra, Israel, va a ser la historia que el pueblo dominicano y sobre todo Dios quiera que sea. Ahora, en nosotros como partido, el pueblo dominicano tendrá un gran aliado. Y nosotros vamos a ir aliados, sí, pero con el pueblo dominicano y con Dios. ¿Formarían parte de un grupo, de una coalición opositora? Es como te digo, Israel, ya tenemos una gran alianza. Dios, el pueblo y nosotros. Esa alianza la vamos a presentar en la boleta en el año 2024. Ahí tendrán la posibilidad los dominicanos de votar por nuestros senadores, por nuestros diputados, por nuestros alcaldes y por nuestros regidores. Gente probada, gente que mañana no van a agarrar los presos en Miami porque están vinculados al narcotráfico. Gente mañana que no lo van a sacar de las instituciones porque recibieron un decreto a pesar de estar vinculados en el narcotráfico. Gente que son amantes de la familia, gente que defienden la familia, gente que defienden la vida, gente que defienden la patria. Esos son los candidatos que van a participar en las boletas de generación de servidores en todos los niveles. Candidatos que no van a ir a negociar en las posiciones, sino que van a hacer leyes y que van a fungir como regidores y legisladores municipales comprometidos con el mejor de los intereses. El financiamiento. Yo invito al pueblo, por eso, Israel, a que nos acompañe en generación de servidores y transformemos de una vez y por todas esta nación. El financiamiento me interesa tratar, porque le he escuchado antes decir que el modelo correcto sería que los miembros de un partido financien las operaciones de esa organización política. Nosotros creemos en eso, Israel, creemos en eso. Y eso lo aprendí de la iglesia. Como sabes, somos formados en el seno de la comunidad evangélica y uno ha analizado cómo es que la iglesia se ha sostenido por los siglos de los siglos. Es con los aportes de sus feligreses, los aportes de sus miembros. Y si la iglesia lo hace, ¿por qué un partido no puede hacerlo? Sin embargo, tenemos una legislación acá mediante la cual se le otorga a los distintos partidos políticos un nivel de financiamiento. Nosotros lo que exigimos son mayores controles de esos recursos y que vayamos evolucionando en el tiempo de una u otra manera, de forma tal que los mismos miembros de los partidos sustenten las estructuras políticas a las que ellos pertenecen. Para estas elecciones, según las informaciones que tenemos, no se le entregará a generación de servidores recursos, por lo cual, con mucho más razón, vamos a profundizar en esta metodología de financiamiento. De lo que puedes estar seguro es que el narcotráfico no tendrá participación en generación de servidores, que no vamos a recibir dinero de narcotraficantes, que no vamos a recibir dinero de la corrupción, ni de la corrupción del ayer, ni de la corrupción de hoy, porque yo me he formulado la pregunta. Ahora que Lisandro Macarrulla aparece tantas veces en el expediente Medusa, ¿cuántos millones de pesos del expediente Medusa se otorgó al PRM para la campaña pasada del PRM, que ahora está en el gobierno? Nosotros no queremos estar en apuros para responder esta pregunta. Nosotros queremos que desde el gobierno, si alguien nos formulara preguntas como esa, poder decir, tocando en la mesa, nuestro partido no tomó dinero de la corrupción ni del narcotráfico. Pastor, escucharle es interesante. Ahora, la realidad dominicana nos dice que cuando se hace un sondeo de las preocupaciones del pueblo, del votante, sobre todo el 500,000 que usted señaló hace un momento, de nuevos votantes para el 24, el tema de la corrupción, financiamiento, sistema judicial, está muy relegado. Y hay otras preocupaciones, el día a día, el desempleo, el alto costo de la vida. Y pareciera que el tema del financiamiento, que es un punto ético que a uno le preocupa y es interesante, a la mayoría de la gente deja eso de lado, que hay otras realidades. ¿Cómo darle respuesta a esas otras preocupaciones? Para eso son los gobiernos. Los gobiernos son para darle respuesta a los problemas de los ciudadanos. Y un gobierno no puede andar en una dirección mientras el país va en otra dirección. ¿Pasa ahora? En este momento está ocurriendo esto. Mientras los jóvenes dominicanos han aumentado lamentablemente su cantidad de desempleados, por lo menos en un 4%, el gobierno dominicano está pensando en colocarle impuestos a las plataformas digitales, que muchos de esos jóvenes están empezando a utilizarla como forma hasta de obtener ingresos. Esos jóvenes que a través de YouTube y de las demás plataformas están monetizando
esos canales, esas redes sociales, también a ellos se les va a cargar con este impuesto. Ese joven clase media que tomó un financiamiento para comprar un apartamento y que ahora lo está rentando a través de Airbnb y que de repente le van a poner impuestos, le están cambiando las reglas de juego a ese joven emprendedor, ¿no? El empleo para nosotros será la clave del gobierno. Todo lo que se haga en el gobierno tendrá varios frentes muy específicos para su aquiescencia en el gobierno. Para que el gobierno lo asuma, tiene primero que decirse cuántas familias se van a impactar con eso. Nuestro gobierno será un gobierno familiocéntrico. Todo lo que se vaya a hacer va a rondar en torno a la familia. Y segundo, el empleo. La clave es el empleo. Nosotros tenemos 50 años creciendo por encima del 5% del Producto Interno Bruto en República Dominicana, por encima del promedio de América Latina. Sin embargo, el modelo económico nuestro no genera lo suficiente empleo que demanda nuestra gente. ¿Qué vamos a hacer para generar empleo? Primero, vamos a vincular los 254.000 millones de pesos que se le da de exenciones impositivas al gran empresariado, lo vamos a vincular ese monto de dinero a la creación de empleos. Usted necesita 100 millones de exoneración, de exenciones en impuestos. Pues mire, usted tiene que decirnos cuántos empleos nuevos usted va a crear. La cantidad de empleos nuevas o nuevas plazas que usted va a generar de empleos, nosotros como gobierno le vamos a reconocer ese pago que usted hizo de esa nómina, se lo vamos a reconocer como monto a deducir de los impuestos que usted va a pagar. Me explico. El año que viene, 2023, usted va a generarme 10 empleos adicional a los que ya usted tiene, empleos nuevos, no cancelando los viejos para poner los nuevos, no, sino adicional, sumados a lo que ya usted tiene. Usted nos va a generar 10 empleos. Esos 10 empleos en el año representan 2 millones de pesos. Tráigame esos 2 millones de pesos. Y nosotros se lo vamos a descontar de todos los impuestos que usted va a pagar en ese año de la renta. Con eso vamos a crear un clima de pleno empleo. Otra manera para crear empleos de manera intensa es limitando las exportaciones de materia prima. El oro, el ferroníquel, la plata, el cobre, la bauxita, todos los minerales que se extraen de nuestros subsuelos, habrá que manufacturarlo en República Dominicana. Transformarlo aquí en productos finales. ¿Para qué? Para que se le dé empleo a nuestros técnicos, a nuestros electrónicos, electricistas, mecánicos industriales, mecatrónicos, telemáticos. Y con nuestra riqueza ¿Usted no teme que con una propuesta como esa, lo primero que algunas organizaciones empresariales salgan a hablar sea de la seguridad jurídica, de que se instalaron con un ordenamiento jurídico que se le estaría cambiando? Yo creo en la seguridad jurídica, Israel, pero la seguridad jurídica tiene que ser para todos. No puede ser tan solo para un sector del sector privado, porque no es todo el sector privado que va a estar en esa dirección, pero también tiene que ser para el sector público. La seguridad jurídica tiene que ser, como definía Montesquieu, la justicia. La justicia tiene que ser para todo el mundo, igual como la muerte. Así tiene que ser la seguridad jurídica. Que el Estado también tenga seguridad jurídica. Por ejemplo, el gobierno del PRM hizo una de las peores negociaciones que se haya hecho en toda la historia de República Dominicana con lo del peaje sombra de la carretera de Samaná. Que la gente, algunos lo aplaudieron. Pero lo que hizo el PRM... Eso ha sido promovido como un logro del gobierno. No, lo que hizo el PRM fue que le regaló 400 millones de dólares a esos concesionarios. Eso fue la realidad. Esa gente tenía que irse con una mano delante y una mano detrás de esa concesión, entregar los peajes y pagar excedentes que ellos cobraron de ese peaje. Es una carretera que se construyó en 305 millones de dólares y ya tenían casi 600 millones de dólares cobrados de esa carretera, más los 400 que el gobierno del PRM le entregó. Estamos hablando que esa gente se fueron con 1.000 millones de dólares, Israel. No fue un gran fracaso esa negociación. Esos peajes en un arbitraje internacional nosotros los obteníamos sin tener que darle un solo centavo a esos concesionarios, pero este gobierno en su momento tendrá que explicarle al pueblo dominicano por qué hizo tan mal negocio. Nosotros vamos a crear empleo de esa manera, porque aquí la clave es el empleo. ¿Quieres atacar la delincuencia? ¿Quieres reducir la delincuencia? En lo que ha fracasado este gobierno, porque lamentablemente se ha disparado la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Dale empleo a los jóvenes. Los jóvenes de Capotillo, dale empleo. Lleva industrias para allá adentro, lleva fábricas, lleva escuelas,
lleva talleres. La frontera. ¿Dónde están los talleres? Los barrios y los municipios fronterizos que están quedando vacíos de dominicanos, pero llenándose de ciudadanos indocumentados de otros países, ahí, específicamente haitianos, están quedando vacíos. ¿Por qué? Porque no tienen con qué vivir los dominicanos. Y hay un principio elemental de la coexistencia que dice que el primer derecho de cada ser humano es el derecho a seguir viviendo. Si yo no tengo las mínimas condiciones para continuar viviendo ahí en la frontera, me voy a ir. Claro. Nosotros han durado ellos. Vamos a rescatar, a redominicanizar la frontera, Israel. Vamos a identificar, que ya lo tenemos muchos de ellos identificados, municipios donde vamos a llamar a nuestros compatriotas de la diáspora y les vamos a decir, mire, en ese municipio venga e instale sus empresas y va a tener 20 años libre de pago de impuestos, totalmente libre. Traiga su industria. Lo único que le voy a pedir a cambio es que toda la mano de obra técnica u obrera o profesional que usted contrate sea dominicana en esa fábrica, industria, empresa que usted instale en esos municipios. Yo quisiera desaprovechar la oportunidad de saber su opinión sobre el proyecto de ley de extinción de dominio, que se le van a realizar modificaciones a la Cámara de Diputados del trabajo que se hizo en el Senado de la República, argumentando algunos puntos como el tema de la retrospectividad, la inversión del fardo de la prueba, entre otros elementos. Mira, es un proyecto bueno, mal hecho. Hay cosas buenas que se hacen mal y el PRM está haciendo mal un buen proyecto, como es la ley de extinción de dominio, que lo que procura... ¿Inocentemente mal hecho o...? No, y le voy a decir por qué no es de manera inocente, es de manera voluntaria, es adrede con el propósito de que esta ley se caiga cuando se le someta al filtro de la constitucionalidad. Esta ley planteada como la aprobó el Senado es total y absolutamente inconstitucional. Y en el caso hipotético y remoto de que sea aprobado de esa manera ese proyecto de ley, pues no va a superar el filtro, el sedazo del Tribunal Constitucional. Habida cuenta de que ahí se ha incluido una violación evidente del principio constitucional de la irretroactividad de la ley. Una ley no puede ser retroactiva en República Dominicana, dice la Constitución, a menos que ésta beneficie al reo. Y no, es el caso. Se ha dicho que no es irretroactiva, sino retrospectiva. No, bueno, son un juego de palabras. Son eufemismos que al final del camino nos van a llevar al mismo lugar. Pero también se lleva entre las patas esta ley el derecho constitucional a la propiedad privada. Entonces usted dice que es orgánica. Bueno, no es que es orgánica. Yo creo que es una ley adjetiva normal, ¿no? Porque no está regulando ningún sector específico de la vida pública. Las leyes orgánicas deben regular un área específica, las Fuerzas Armadas, debe regular la salud, regular la seguridad social. Pero dicen que interviene con derechos y el derecho a la propiedad es uno de ellos. No, todas las leyes, no hay una sola ley que no intervenga con derechos. Todas las leyes intervienen con derechos. Ahora, en este caso particular, se lleva la propiedad privada, que es un derecho fundamental, de los pilares de todo régimen democrático. Habida cuenta que te dice Israel que tú no eres el dueño de ese inmueble, aunque tenga el nombre tuyo, ese título. Te definen como el que dice que el inmueble le pertenece. O sea, ya no basta con tener un título de propiedad de República Dominicana, o no bastaría si esta ley se aprueba como tal. Yo espero que la Cámara de Diputados, una vez más, valide la razón para continuar teniendo un Congreso bicameral y revise todos esos errores que esa ley, ese proyecto de ley tiene en su seno. Finalmente, Pastor Carlos Peña, me interesa saber cómo ha sido recibida primero el partido político. Vuelvo aquí al inicio del tema de generación de servidores. Teniendo en cuenta que usted es un activo en su religión, ¿verdad?, dentro de las filas eclesiásticas, y tradicionalmente aquí se ha dividido mucho el activismo político dentro de la iglesia. Se ha dicho que, bueno, no te meten eso, mi reino no es de este mundo. ¿Y cómo siente el apoyo de sus colegas pastores y evidentemente de la clase evangélica a la que usted pertenece? Mire, estoy muy satisfecho, Israel, con lo que ha ocurrido. Nos toca tener el humilde mérito de ser la primera vez que a un ministro de culto, a un pastor de manera específica, se le reconoce un partido político.
en 178 años, nunca se le había reconocido un partido político a un pastor evangélico. Quien te habla es el primer pastor evangélico en tener el reconocimiento de un partido político en 178 años de historia republicana. Y eso mis colegas de los 19.000 pastores que tiene la República Dominicana, gracias a Dios puedo decirte que cerca de 11.000 están vinculados a Generación de Servidores de manera directa o indirecta. Gente que no, como tú muy bien lo dices, no lo vas a ver en una caravana nunca. No, claro que no. Pero tienen su gente. Ni activando desde un púlpito. No, pero tienen sus feligresías y se han comprometido ya con nosotros. Porque ¿qué es lo que ocurre? Mientras algunos dicen no te metas en la política, a ese mismo le están diciendo es que la política se está metiendo en ti. La política se está metiendo en tu familia. Cuando te quieren aprobar la ideología de género para que un hombre se case con otro hombre, se están metiendo en tu familia. Cuando quieren cambiarte los libros de textos en las escuelas para enseñar el perverso lenguaje inclusivo de género, se están metiendo en tu familia. Cuando quieren usar tu dinero para financiar las operaciones de reconversión de género del presupuesto general del Estado, ¿verdad? Están metiéndose en tu familia. Cuando quieren aprobar el aborto en el Código Penal, se están metiendo con tus valores y con tus principios. Cuando te quieren limitar tu libertad religiosa, se están metiendo contigo. Mientras no te metas en la política, otros perversos estarán metiéndose en tu familia, en tus finanzas, en tu vida. Vamos al poder, vamos a la política, vamos al gobierno y desde ahí demostremos que lo que predicamos en el púlpito es posible aplicarlo cuando tengamos la administración de los recursos en las manos. Bueno, muchísimas gracias. Carlos Peña estuvo con nosotros. Ustedes no se muevan, que todavía queda más contenido. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, 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 finos perfumes te encantarán. Y en el gigante supermercado. Todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Gracias por continuar con nosotros en el repaso y me siento muy honrado de estar acompañado de Lucy Arraya y con ella damos un repaso a la actualidad internacional. ¿Qué tal, Lucy? Pues muy bien, gracias. De nuevo juntos, ya los amigos, amigas que nos siguen, Por pero fin, nos por dicen, fin. pero ¿qué pasa con ustedes que no están juntos? ¿Pasó algo? Tú no querías hacer programa conmigo, parece. Parece, ¿no? Tú. Bueno, Lucy, esta semana a nivel nacional, el tema obligado ha sido el discurso del presidente Luis Abinader Así ante es. el país a propósito de su segundo año de mandato. Pero también hay que ver la parte internacional, la parte de las relaciones internacionales, cómo la trató, qué tiempo le dedicó el presidente Luis Abinader y cuáles aspectos mencionó en su alocución. Sí, Israel. Así, si uno lee el discurso, se fija que apenas 3 puntos del ámbito internacional. Pero te puedo decir que en todos los aspectos de ese discurso estuvieron siempre conectados y vinculados a la parte internacional. ¿Por qué? O sea, el eje troncal de la pieza. Claro, claro, porque es que todas las políticas públicas que se definan a nivel nacional están conectadas y vinculadas con los compromisos internacionales que asume el país. Okay. Por ejemplo, el presidente habló del Plan Nacional, del Pacto Nacional del Agua. El agua, señores, es un objetivo de desarrollo sostenibles. El objetivo número 6, que dice agua limpia para todos. Okay. Entonces el gobierno a nivel nacional tiene que implementar políticas públicas para garantizar que todos tengamos agua, porque el agua es un derecho humano. Un derecho humano, así Entonces, habló en su discurso de hacer los canales, acueductos,
y llevar esa agua a sitios donde pueda desarrollarse el sector agrícola más, donde se requiere, y que todos tengan agua. Y resaltó en 2 puntos la necesidad de firmar ese pacto por el agua. Interesante. Sí, claro. También en el discurso mencionó varias leyes, leyes que fueron aprobadas y otras que faltan por aprobar. Aprobada es la ley de extensión de dominio. Tú dirás, ¿y qué tiene que ver esto con la parte internacional? Oh, por supuesto. Y cuando hay corrupción, ¿dónde depositan el dinero? Lo depositan fuera. Entonces necesitan la cooperación internacional financiera para poder detectar ese tráfico, vamos a decir, de dinero, de transferencia irregular. Sí. La ley que habló de aduanera, la ley de aduanas. La ley de aduanas. La 168-21 que fue aprobada. Esa es una ley, señores, que nos beneficia internacionalmente, porque es una ley actualizada y moderna para simplificar los procesos aduaneros. Y se beneficia, por supuesto, el comercio internacional. Y la República Dominicana se ha dicho que a partir de esa ley puede ser un hub logístico. O sea que pueden venir mercancías de otros países y de aquí, sobre todo de Estados Unidos, de aquí despacharse a otros sitios cercanos. Eso nos desarrollaría bastante. Claro. Entonces eso fortalece el comercio internacional de la República Dominicana. O sea, está vinculada. En cuanto a los proyectos de reforma de ley, te puedo decir, por ejemplo, la ley de trata y tráfico ilícito de personas. Ya tenemos una ley que es la 137-03, pero es una ley muy débil. Y los temas de trata son delicados. Necesitamos leyes más fortalecidas y que, además de fortalecer todas las conductas ilícitas, puedan garantizar los derechos humanos. Entonces, con una ley más ampliada, puede lograrse eso. Entonces, ¿qué tiene que ver con la parte internacional? La trata, ¿qué es? Es el tráfico ilícito de personas que se da de un país a otro, donde se llevan mujeres engañadas. Aquí vivimos hace poco esa situación. Operación Catleya. Exactamente, con mujeres venezolanas, colombianas de todas partes, señores. Ahí se envuelve la parte internacional. Y también el presidente abordó ahí la alianza que ha hecho junto con el gobierno de Panamá y de Costa Rica. Por supuesto, eso es lo básico. Eso te he dicho que es lo que se resalta en el discurso, pero yo te quiero decir que todo el discurso está vinculado a la parte internacional. Lo que pasa es que defiendo mi área internacional, que está en todo. El derecho internacional y las relaciones internacionales son transversales a todas las áreas y temas nacionales. No, y en la medida que se va avanzando, y en la medida que se va gobernando, cada vez uno se da cuenta que necesita más, independientemente del área en la que se desenvuelve, necesita más de colaboraciones de otras naciones. Claro, lo que aquí, por ejemplo... Cooperación jurídica. Exactamente. Cooperación internacional, económica, todo. O sea, con el tema de la reforma policial lo hemos visto. Exactamente. O sea, cómo hay una persona que es de origen español, que está trabajando en el tema, cómo se trajo los carabineros de Chile también. Exacto. Para que colaboraran. O sea, que en lo que uno es fuerte un y el otro... intercambio, exacto, de conocimientos y experiencias con la policía de Colombia, cuando vino Iván Duque al país. Exacto. Y la policía dominicana colabora con otras policías que quieran copiar modelos de patrullaje, modelos de comunicación. Eso es necesario. Exactamente. Y una ley que no la puedo dejar de mencionar, la posibilidad de que ya está introducida en el Congreso para su reforma, la ley de compras y contrataciones públicas. Esto, señores, sí está vinculado también a la parte internacional porque hay procesos de licitaciones en lo que se convocan proveedores internacionales. Sí, claro. Entonces... Para hacer un metro, por ejemplo. Hay que hacer una licitación internacional. Obligado. Claro. Y para un Punta Catalina, una termoeléctrica, exactamente, hay que hacerlo internacional. Entonces, necesitamos proyectar transparencia en esos procesos de compras y licitaciones, sobre todo cuando hay una participación internacional. Así que esperamos que esas leyes que están en proceso de aprobación por el Congreso sean finalmente aprobadas para nosotros como país proyectar una imagen internacional transparentes,
justa, donde hay justicia y donde no hay impunidad. Así es. También, Lucy, Haití sigue siendo un tema que preocupa, sigue preocupando. Sí. Es como que, perdónennos que tenemos que hablar de Haití siempre, pero es que el problema no se ha resuelto. Todo lo contrario, se sigue agudizando ante la vista indiferente de la comunidad internacional, que recientemente la OEA dijo algo, pero que sí, no es suficiente. No, porque aquello fue un comunicado que no es Uno vinculante, más, que no es vinculante, exacto. más opinión, Relaciones públicas. Relaciones públicas. Pero fíjate que en el discurso el señor presidente de la República dijo, con respecto a Haití, que se está trabajando en la malla fronteriza para garantizar la seguridad de la frontera. Esa es una frontera vulnerable que tenemos. Dijo que ya 54 kilómetros ya han sido construidos de esa verja, una verja que tendrá mecanismos de seguridad basados en tecnología, y que fue una de sus promesas de campaña. Para mí el mejor ejemplo y quienes nos pudieran cooperar mucho en ese sentido es el gobierno de Israel. Exactamente. Porque ellos tienen una parecida, ellos tienen una tensión no solamente con el tema migratorio, sino con terrorismo. Sí. Entonces ellos tienen ahí a Palestina, los palestinos sí, entran, los que ellos necesitan entran, y trabajan y vuelven a su nación. O sea, ellos han desarrollado una tecnología que sería bueno que el gobierno dominicano le dé seguimiento, se acerquen a ellos para ver cómo nos pueden colaborar. Así es cierto, como acabas de decir, de acercarse el gobierno dominicano al gobierno de Israel. Israel siempre se ha destacado por los mecanismos de seguridad que tienen. Siempre. Imitable, eso no se pueden imitar esos mecanismos. Muy sofisticados. Tengo experiencia del viaje cuando hice en aquella ocasión de Israel, porque es una seguridad tan grande que detectan hasta un clavito que tú tengas en un zapato, te lo detectan. Lucy, también. Bueno, volviendo al tema de Haití, pero viste que en esta semana lo que vino a decir el gobierno de los Estados Unidos, que le preocupa la cantidad de armas ilegales y de alto calibre que están entrando a Haití. Bueno, ellos ahora se están dando cuenta de un problema que desde hace mucho tiempo se le ha estado advirtiendo. Ojalá que no se quede como el comunicado de la OEA en una simple preocupación, una retórica, una oratoria, y sí, que pongan manos a la obra, ¿verdad? Que pongan la situación. Señores, hacen falta controles en Haití de armas, no hay controles. No hay control de ningún. No hay una guardia costera, no la hay. No hay control aduanero, no lo hay. Ahí entra cualquier cosa. Sale cualquier cosa. Y sale cualquier cosa. Y no armas simples. Este señor, el designado para la Florida en materia de seguridad, responsable de seguridad de Estados Unidos, dijo de lo serio que son armas de destrucción masiva. Sí. O sea, es preocupante. Y así células islamistas, o sea, células del Islam que uno respeta muchísimo esa religión, sabemos que no es todo el conjunto extremista, pero que hay una corriente del Islam que es muy radical. Sí, entonces están alimentando esas pandillas, esas bandas que están en Haití. Realmente es preocupante y nosotros como los dominicanos debemos estar atentos a eso. Y queremos que Haití esté bien, que se solucione la crisis económica, política y social que tiene, porque si ellos están bien, nosotros vamos a estar bien. Así es. Lucy, ya casi en la parte final, ¿cuál ha sido la posición de el tema de Zelensky, el trigo, Estados Unidos, que esta semana en esta semana el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, visitó por segunda vez Ucrania para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para estudiar la situación del conflicto actual. Y también se trasladó a una de las ciudades portuarias de las que Rusia ha intentado varias veces atacar, para ver si el tema del acuerdo que se hizo con la mediación de Turquía de dejar salir el trigo, los barcos con el trigo,
a ver si ese acuerdo se está cumpliendo. Ok. Entonces, interesante, porque el trigo claro, es vital para la economía. Claro, donde sale el pan, o Exacto. sea, para todos los países el trigo y que Ucrania es una proveedora 1A. Sí, sí. Y bueno, ojalá que se pueda llegar a otro acuerdo, que hayan otras facilidades también, que se pueda acordar con las delegaciones rusas y de Ucrania también para poner fin a este conflicto armado. Y hablando de conflicto armado, en esta semana raras veces ese famoso ex secretario de Estados Unidos, Henry Kissinger, salió dando unas declaraciones y diciendo que Estados Unidos estaba posiblemente al borde de una guerra y que si no calma esas tensiones, esas emociones que tiene ante cualquier cosa que suceda, puede armarse una tercera guerra mundial. Santo. Sí, lo dijo. Y fíjate que Henry Kissinger es un gurú. Sí, o sí. sea Donde que, pone el ojo, pone la bala en el análisis. Si está diciendo eso, y fíjate que él es demócrata, Sí. y ha dicho que el gobierno estadounidense está actuando de manera impulsiva y emotiva. O sea, debe continuar una política exterior tranquila, esperando, aguardando, mediador en esos temas y actuando de manera estratégica en beneficio de Estados Unidos, de su población. Lucy, finalmente el próximo 2 de octubre son las elecciones en Brasil. Ay, sí. Donde pudiera sumarse Brasil a la lista de países que giran a la izquierda. Vuelve Lula da Silva, así es. Podría bueno, decimos volver. podría volver, señores. Pero lo cierto es como que rápido él se pudo recuperar y ya montarse en el tren de la campaña electoral, sí. Como que muy rápido. Bueno, ahora estamos en agosto, esas elecciones van a ser en octubre. Bueno, o sea que hay poco tiempo. Así en una campaña como esa tan polarizada, cualquier cosa pudiera pasar. Sí, muy polarizada, de muchas acusaciones de manera recíproca entre ellos, así que vamos muy a darle agresiva, seguimiento. Y muy agresiva la campaña. Sí, vamos a darle seguimiento a esta campaña electoral en Brasil. Bueno, amigos, hemos dado un repaso internacional a los principales temas de esta semana. Lucy Arraya, como siempre, brillante en el análisis de estos temas. Y ustedes no se muevan, que todavía nos queda más contenido. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, 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 finos perfumes te encantarán. Y en el gigante supermercado, Todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti. Bien, amigos, y ya no hay tiempo para más. De esta manera llegamos al final de la entrega de El Repaso del día de hoy. Como cada fin de semana, Lucy Arraya, Máxima Anzueta e Israel Figueroa estuvimos con ustedes y será hasta la próxima.